empecemos por decir por qué estamos haciendo esta serie de homenajes. A mí me encantaría hablar con gente que ya se fue y que dio mucho por San Juan. Por ejemplo, qué sé yo, el ingeniero Juan Victoria. Ahora al menos tiene un auditorio que tiene su nombre. Pero el Payo Matecebal, Vicente Chancay, gente que hicieron mucho por la provincia y que mientras están con nosotros son uno más. Entonces nos propusimos este año a personas destacadas rendirles el homenaje en La Ventana. Ya comenzamos con, entre los que ya hemos hecho, Daniel Martinaza, Olimpia de Oro, considerado el mejor jugador de hockey de la historia del mundo. Y es un sanjuanino. Víctor Echegaray, boxeador, peleó 2 veces por el título mundial. Una de esas peleas, yo tengo edad para recordarla, fue un robo. Fue en Honolulu. Y realmente le robaron el título. Pero él siguió viviendo en San Juan, estrena, saca chicos de la calle con su actividad. Bueno, Eve Almeida de Gargiulo. Eve Almeida es educadora, escritora, ha rescatado la cocina tradicional, infinidad de cosas, también la hemos distinguido. Gerardo Lesich y Marian Abraham, en una provincia donde no hay generalmente el tango como es la música de Buenos Aires, pero ellos han salido y han bailado en Nueva York, han bailado en Siria y han bailado en Roma, en cualquier lugar donde sea, han ido con su baile. Y nos han representado muy bien. Mario Pérez es un artista plástico que expone en las galerías más importantes del mundo. Llegar a ese nivel de excelencia no es común, porque cuando uno dice mi obra vale $1000, lo dice a lo mejor el artista, en este caso lo dice la galería, tiene cotización internacional. Tener un sanjuanino que vive en San Juan, que produce en San Juan y que vende así para afuera, es un orgullo y nos debe enorgullecer a todos. Y la última fue Berta Varas de Clemen, no solo por su labor docente de muchos años, sino porque se anticipó a los tiempos, a lo que se viene. Ustedes saben que todos los estudiosos indican que hay que tener muy de cerca un proceso que se viene, que es el envejecimiento de la población. La gente dura mucho más años, vive más, y aparte de eso, baja la tasa de natalidad. Entonces se estima que dentro de 20 años, más de un cuarto de la población va a tener edad de jubilarse, 65 años al menos. Esto va a significar un cambio muy grande. Y esto no es un problema de hotelería, de cómo lo mandamos a un geriátrico, sino que hay que hacer toda una cosa que contenga a gente que va a vivir 20 años después de jubilarse. Bueno, Berta hizo por un nuevo proyecto de vida, que nosotros lo conocimos como la Universidad de la Tercera Edad. Esperaban 50, 60, 70 inscritos. El primer año se inscribieron 1500. Y ahí demuestra la cantidad de gente que necesita contención. Esa obra se ha mantenido, Berta ya tiene más de 90 años, está ciega, y nos dio un mensaje tal de optimismo cuando vino y la homenajeamos, que nos llenó de orgullo haber rendido el homenaje. Bueno, hoy queremos rendir homenaje a un médico. Y por eso hemos elegido al doctor Andrés Kerman. Yo voy a leer por qué, es simplemente un diploma, pero el diploma expresa los motivos. Juanca. Homenaje por haber prestigiado la medicina sanjuanina, porque sus propios pares lo consideran un referente ineludible en la profesión, por su permanente aporte como difusor de la necesidad de la prevención en materia de salud, por su don de gente y su calidez humana en la relación médico-paciente. La Ventana rinde su homenaje a Andrés Kerman y lo distingue como figura señera de la medicina en San Juan. Andrés, es simplemente un papel, pero creo que expresa lo que siente la comunidad por vos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Aparte de muy distinguido, me siento un poco abochornado, porque probablemente haya muchos de mis pares que merezcan lo mismo y más aún, y que por ahí no tienen la manera de hacer conocer sus dotes, en todo sentido, en cada una de las cosas que has mencionado,
pero ojalá sea posible hacerlo extensivo a todos ellos. Muchísimas gracias, muy distinguido. Bueno, hablábamos recién, por ejemplo, de Mario Pérez, que sigue en la provincia cuando puede estar en cualquier lugar del mundo. En tu caso también, como médico, podrías estar en Buenos Aires, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Entonces, quedarse en la provincia, poder actuar profesionalmente en la provincia es importante. En realidad, la elección del sitio donde uno va a vivir debería estar influida por donde residen sus afectos. No es por el clima de la provincia, no es por la calidad de edilicia, sino donde viven sus afectos, y desde que mis 4 abuelos inmigraron, hemos sido todos sanjuaninos y nos sentimos tremendamente sanjuaninos. Están los afectos, me refiero a la familia, a los amigos, o sea que el lugar de vida va un poco más allá de la profesión. A veces es más fácil ser médico en otros lugares. He dicho a veces, y uno se imagina los países más desarrollados como un lugar más fácil, en donde es más accesible y está más cerca de la mano tanto los exámenes complementarios que uno necesita, como la interrelación con los médicos, un único lugar de trabajo, la remuneración acorde al esfuerzo y a la dedicación. Y sin embargo, San Juan nos ha premiado en todo sentido. Fíjate vos en ese diploma, desde el punto de vista personal, no creo que nadie que vive en ningún lugar del mundo se sienta igual cuando alguien lo distingue de esta manera, que en todas las veces que he recibido antes alguna mención similar que ha estado dada por entidades médicas, no me ha hecho sentir tan bien y distinguido como esta, porque esta va más allá del conocimiento, que es fugaz, no es definitivo. Hay que irlo depurando con un pensamiento científico y con un pensamiento crítico, que eso se va modificando, pero esto va más allá de la medicina y no viviría en ningún otro lado. Está muy bien. Bueno, el lugar de residencia influye mucho. Yo creo que después de tener éxito, seguir acá es un valor, y eso tenemos que reconocerles a los sanjuaninos que siguen en su lugar, no solo por los afectos, por el aporte que hace una sociedad. Por ejemplo, vos sos de una familia de médicos, tu esposa es médica, tu hijo es médico, y ese es un aporte grande. En realidad, la medicina no ha sido un mandato de familia. Mandato de familia ha sido estudiar y trabajar con honestidad y ser decente. Ese, digamos, mis 4 abuelos no pasaron la primaria, no la hicieron, y eran paupérrimos, porque pobres les quedaba grande. Ojalá hubieran sido pobres porque hubieran tenido un poco más. Y ya ves el resultado. Es decir, el mandato era más el estudio que la medicina, pero en el caso nuestro, como has mencionado, mi papá, mi hermano, mis 2 sobrinos, desde el punto de vista de mi familia política, mi consuegro que falleció, mi nuera, mi hijo, o sea, varios tocamos el mismo son de música, pero bueno, depende un poco también de la influencia que uno tiene, pero no es un mandato familiar. No es un mandato era hablan de otras estudiar cosas, y trabajar. Sí. Contanos un poco del origen. ¿En qué provincia estudiaste? El ciclo básico lo hice en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Yo soy un producto agradecido de la educación argentina. Sí. Primaria, estatal, la escuela LEM, que ya no existe. Las ballenitas siguen existiendo, te aclaro, porque tengo puesta. La secundaria en la Escuela Normal Sarmiento, un honor nombrarla y recordarme. Y hay que distinguir a más docentes porque son los que nos hacen ser como somos. Y en la facultad la hice el ciclo básico en Mendoza, en la Nacional de Cuyo, y terminé el ciclo clínico porque se mudaban mis hermanos a Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y ahí hice el posgrado. Vos sabés que una de las cosas que por ahí uno se agarra bronca, porque considera que la provincia es de uno. Entonces me da bronca cuando un tipo pasa el semáforo en rojo. Que mi mujer tiene que estar diciéndome, pero ¿qué te enojas? Y sí, me enoja. Y me enoja cuando hay estas huelgas tan largas, tan grandes, y que los chicos no estudien, porque se aumenta la brecha entre quienes pueden estudiar y quienes no pueden. Cada vez que todos somos producto de la escuela pública, tenemos que tener un reconocimiento a este país y todo lo que ha dado. Pero
me preocupan esas huelgas de una semana, como si el centro de la educación fuera siempre un salario y no un chico que le depende la vida, eso, ¿no? Con la salud pasa lo mismo. Con la salud pasa lo mismo. Sí, y bueno, los temas más sensibles de la sociedad probablemente sean el más sensible de todos, la docencia, la salud y huelga de arquitectos o huelga de abogados. No influirían mucho. No, es que uno no escucha. Pero Sí, tampoco Escucha, había tanta no hay preocupación. huelga de escribanos, no hay huelga de... Y sin embargo, aquellos que tienen alguna dependencia estatal en áreas sensibles, la educación es por supuesto la más sensible, No, lastima. y el hospital público donde se ha hecho un esfuerzo por tener un hospital importante, ¿no? Molesta Sí, sí, también, ¿no? es un orgullo. Por supuesto, cada uno tiene derecho a defender su salario. Eso, el salario, entendámoslo, no es solamente el reconocimiento de un trabajo, es el mercado. Y cuando no hay buenos salarios, no hay mercado. Y a mí me preocupa estos momentos donde veo que tenemos cada vez un mercado más chico. O sea que yo no discuto el salario. Lo que discuto es el método de resolver todo, no atendiendo la salud, no dando clases, no. Puede haber otros métodos. Es eso nada más, ¿no? El salario siempre lo voy a defender. Bueno, en todos los órdenes, todas las personas creen que ganan menos de lo que se merece. Claro, En todos los órdenes, Sí, de todos sí, los sí, tipos, sí. no está mal no está mal. que ellos piensen que le dedican más y más esfuerzo. Hay que encontrar el valor que tiene en el pago de lo que uno hace, en cómo uno se divierte. Está bien. Es decir, lo feliz que nos hace, lo orgulloso que nos hace, de la manera que uno pueda trabajar y el binomio y la ecuación sea divertirse, disfrutar y encima que te tenga paguen un bien. valor es trascendente. A veces el valor es más importante con la diversión que con el dinero, pero después las cargas se acomodan siempre. Sí, yo creo que a la larga sí, ¿no? Siempre hay un reconocimiento a quien hace las cosas bien. Bueno, y por ahí uno se entera, habla y sale el nombre tuyo, como de otros profesionales también, y la gente dice, yo me haría atender en Buenos Aires. No, pero sí, a tal otro, los reconocen inmediatamente. El nombre de Andrés Kerman es unánimemente reconocido, que es lo que buscamos cuando hacemos una distinción. No sea alguien, por ejemplo, que sea reconocido porque tiene la mitad a favor y la mitad en contra, aunque sea importante lo que ha hecho, ¿no? Y en el caso tuyo, lo que uno chequea por ahí es que hasta los colegas, lo que es difícil, te reconocen como un médico de nivel superior a lo que es el medio, el promedio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Lo más probable, te reitero, es que haya muchos Hay que vos varios, no hay conocés varios. y en San Juan una hay muy muchos. importante cantidad, porque tenemos la suerte de tener muy buena asistencia en todos los niveles de especialidades. Tenemos varios médicos también que vamos a Sí, en rendirle todas las nuestro homenaje. especialidades. En todas las especialidades. Bueno, ¿y cómo estamos en medicina en San Juan? En San Juan, en el mundo, ¿cómo estamos? Porque El en mundo nos general, preocupa. bueno, es difícil opinar ahora, en 30 años, que es la vida nuestra, no de la dama, que es más jovencita, ni de tu hijo. Pero en los últimos 30 años la medicina ha cambiado como nunca. Entonces, Sí. poner a tono la historia es difícil. Probablemente lo que más haya hecho cambiar es el hecho primero de fundamentar el diagnóstico y el tratamiento en la medicina basada en la evidencia, que es difícil de comprender, pero es así. es lo que debe ser, entendiendo que el conocimiento no es para siempre, va cambiando, tenemos que ser animales capaces de tener la amplitud de poder cambiar. Cuando cambia esa verdad que antes teníamos como absoluta, no hay absoluta porque cambian. Y lo otro es tratar de evitar la paternalidad que existía antes del médico con respecto a su paciente. Es decir, el más importante de toda esta historia es el paciente. Y hay que admitir que debe ser él quien elija y que sepa entre qué y qué elegir de las diferentes ofertas terapéuticas. Así que, ¿cómo estamos? Y yo creo que estamos bien porque nuestros médicos sanjuaninos escuchan a sus pacientes, tienen tolerancia y solidaridad con su padecer. El doliente es el más importante en todo esto de tener que tomar una decisión. Estoy hablando de cualquier especialidad, no de la mía en especial.
Y creería que desde el punto de vista de la atención médico-paciente funciona. ¿Cómo va a ser en realidad el futuro? Y mientras nos den un tiempo para atender a un paciente no sirve. No hay tiempo, no se termina el tiempo. El psiquiatra puede tener un tiempo en donde tiene 45 minutos de atención, se terminan los 45 minutos y vuelve la próxima sesión. Sí. El resto de los médicos no, porque no le puede decir a un paciente, ya los próximos estudios se los voy a ver la sesión que viene porque se acabó el tiempo. Andrés, no hay tiempo, y cuando estemos dependiendo de algunos sistemas de atención de salud, la historia se va a poner difícil. Yo lo que me preocupa de la asistencia de la salud es que empieza a advertirse una brecha entre países, entre quienes pueden y no pueden, quienes tienen medios económicos y quienes no, como se está planteando en otros campos, cada vez más notorio, ¿no? Eso es preocupante. Yo creo que todas las investigaciones bienvenidas sean. Yo creo que más todavía es lo que se desconoce sobre el cuerpo humano que sobre lo que se sabe, ¿no? Y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Pero veo que hay una brecha grande. No es en nuestro país nada más, ni en los países emergentes, ni en los subdesarrollados, sino que ocurre también en los desarrollados. En Estados Unidos el gran debate fue por lo que llamaban el Obamacare, que era darle algo de asistencia a los que no tienen asistencia. Algo, no era todo. En realidad nosotros, digo los cirujanos, ¿no es cierto? Lo vemos porque en los trabajos serios, digamos, académicamente fundamentados de lugares universitarios, etcétera, el resultado final y pronóstico de las enfermedades en la población sajona comparada con la negra, comparada con la latina y comparada con algunos nichos de pobreza especial es tremendo. Es decir, un cáncer de pulmón en un negro no tiene el mismo pronóstico que en uno blanco. En Estados Unidos estoy hablando. No, aparte de la biológica, perdóname, tenés razón. Aparte de las biológicas que hay entre géneros, edades, razas, mejores o peores pronósticos, para la misma situación, estadio de enfermedad oncológica y de no oncológica, la diabetes, el resultado final es otro. Cada vez vamos a escuchar más, no es en nuestro país nada más, existe la brecha, existió hace mucho tiempo y va a seguir existiendo. Vamos a hablar más de sindemia, es decir, que es la unión de enfermedades no transmisibles que tienen relación con un contexto socioeconómico, nos pasa a nosotros los cirujanos también. Por supuesto que los estudios vienen de países desarrollados, pero probablemente diabetes, pobreza y depresión, sindemia, esa palabra la vamos a empezar a escuchar dentro de algunos años, tienen que ver más con el aspecto socioeconómico que con lo biológico, mucho más allá. Entonces, ya sabemos de esa asociación, pobreza, diabetes, depresión. Lo más probable es que nos pase lo mismo con otras enfermedades no transmisibles. Siempre sindemia es de enfermedades no transmisibles, ¿no? Sí, hay un tema que me decían, el gran cambio de la medicina se va a producir cuando las universidades dejen de preparar médicos para sanar y preparen médicos para evitar que se enfermen. ¿Puede venir por ahí también o no? Parecía el sanatorio argentino. En realidad es cierto que la prevención es lo más trascendente, adelantarnos a las enfermedades. Digo el sanatorio porque cuando la fundación va a un lugar alejado, con gente de escasos recursos, y habla del cuidado de la salud femenina, detrás de eso también está la protección de evitar la violencia de género. Cuando hablamos del abuso infantil o de la pornografía infantil, etcétera, que son temas dolorosísimos para la sociedad y para cada uno de nosotros, hablamos del tema en particular y nos lastima. Preferiríamos ver otra cosa que no tuviera que ver. Y son realidades tremendas que nos afectan. Bueno, lo ideal es prevenir esa historia. No tanto tratarla, pues tenemos las cárceles abarrotadas y vos dijiste que ahora encima con los penitenciarios es un drama. ¿Pero cómo los prepara la universidad? Qué malo que... La universidad nos prepara mal. En la universidad de medicina estoy hablando, no hablo de ingeniería o arquitectura, donde hay que ser inteligente para egresar. Vos en la medicina con constancia podés egresarse. Y nos prepara mal en el sentido que, hablo de los médicos, los enfermeros, los odontólogos, no damos materias como empatía, que significa ponerse en el lugar del otro. Que el otro comprenda y sepa que uno
sabe cómo es su dolencia, entiende cuál es su dolor, que es solidario con ese dolor y que juntos van a tratarse lo que significa. Empatía. Empatía no se da en la facultad. Estamos egresando a una cantidad de gente con intenciones de obtener recursos. Encima, ¿qué edad se egresa? Uno egresa de una facultad cuando tiene muchas hormonas puestas, se hacen parejas, tienen ganas de tener hijos, necesitan movilizarse, tomar vacaciones, entonces necesitan moneda y los caminos más cortos, hasta las especialidades se eligen en base a la tentación de conseguir cómo vas a conseguir Pero rápido no solo en trabajo, medicina, en todas las carreras. no las conozco a las otras. Sí, sí. Hablo de estatales y privadas. Antes un título de una nacional era un orgullo y algo para ostentar y disfrutar, ¿no es cierto? Las cosas probablemente hayan cambiado en ese sentido. Espero que los rectores de las universidades me preocupen, pero seguramente que coinciden conmigo. Y es una realidad que le hemos visto, ese control que han hecho de los conocimientos de matemática y literatura en los alumnos del primario y del secundario. Sí, aprender, le llamaron al operativo. Bochornoso. Bochornoso. En fin, pero esta brecha yo veo que vamos cada vez entrando más a una medicina súper especializada, primero. Y segundo, los grandes avances vienen de la mano de la tecnología. Por ejemplo, vamos a entrar en una época de la nanotecnología. Eso no va a estar al alcance de cualquiera. Y eso va a cambiar algunos paradigmas respecto a algunas enfermedades, como el cáncer, tal vez. El paradigma más grande es lo que dijo él, ¿no? Tenemos que, y se tratan de orientar los recursos hacia la prevención y no hacia el tratamiento. Y también al mal empleo de los recursos. Hay contradicciones. Vos mencionaste el hospital. Nuestro hospital tiene una tecnología que muy pocos centros privados la tienen. Un costo grandísimo, que únicamente el Estado es capaz de hacerlo a través de licitaciones o fondos que se destinan exclusivamente para eso y puede gastar en eso. Si corresponde que se gaste o no, no lo sé porque yo no soy médico que entienda de la salud pública. Pero lo tiene la provincia. Pero lo tiene la provincia. El Estado tiene que hacer gastos no pensando en la recuperación, está claro eso también. Sí, el Estado probablemente debería tener un diagnóstico de situación, es decir, la prevalencia de nuestras enfermedades. ¿Qué tenemos más? Tuberculosis. Bueno, tenemos que tener más medicamentos, tratamiento y prevención de la enfermedad tuberculosis. De todas maneras, es un tema que no conozco, no por entrar, pero tenemos un hospital con unos recursos espectaculares. Puede ser que algún día nos falte un medicamento o una curita, pero tenemos, en cuanto a equipamiento y tecnología, muy buena. Lo importante es que el médico sepa resistirse a la industria. Es decir, la industria es bienvenida y los adelantos son bienvenidos, ¿no es cierto? Pero siempre hay que ponerlos en un contexto que esté comprobadamente bien, que sirvan y no tentarse con elegir aquellos que nos ayudan más en lo personal. Y es difícil porque son presiones y lobbies trascendentes. Y hablo desde medicamentos, no estoy en contra de los laboratorios, tienen que existir los laboratorios, tanto como a la presión de la industria en cuanto a la tecnología. En lo nuestro, en particular en la cirugía, lo que ha hecho la cirugía videoscópica, la laparoscopía, toracoscopía, la artroscopía para los traumatólogos, ha sido un salto espectacular. Y va a seguir siendo igual. Precisamente un amigo que lo operaban de vesícula y me preguntó, estaba obsesionado, ¿cuántos días estuviste en el hospital? ¿Cuánto manejaste? Yo no entendía, que le digo, mira, vino mi médico, que no voy a decir quién es, y a las 10 de la noche me dio el alta. Dice, pues si te doy a las 8 vas a ir a hacer el programa. Y al día siguiente estaba manejando. Lo que era una simple operación de vesícula, antes a lo mejor no sé cuántos días estaban internados. ¿Cómo está cambiando de rápido? Tremendamente. Sí, lo mini invasivo ha reducido gastos en internación, en analgesia, en algunas enfermedades que ocurren por el dolor, como las infecciones respiratorias, como las trombosis venosa profunda. Es decir, todo ese tipo de cosas han disminuido gracias a la mini invasión en el tratamiento de algunas patologías quirúrgicas. El salto ha sido tremendo y muy bienvenido. Y están avanzando también otras técnicas de atacar enfermedades que antes eran terminales y que hoy al menos se transforman en crónicas, ¿no? Bueno, cada vez más
contra el cáncer específicamente, que no hablo de lo neurológico porque ese tema no conozco, ya de ser espinoso, pero también sé que ocurre de alguna manera. Sí. Pero va a cobrar jerarquía el cuidado del paciente que no es terminal, que está muy enfermo y que requiere tratamiento psicológico, tratamiento del dolor, tratamiento de cómo aprender a higienizarse, a deambular, a tratar con sus pares, a divertirse. Tiene que existir también alguna razón para el otro tema, bien. Andrés, es que estamos en la época que yo creo que lo tratamos otra vez, de los prosumidores, que son consumidores que a su vez cumplen la parte de prosumidor. El primero es cuando nos agarraron y nos pusieron un carrito en el centro del supermercado y nos hicieron que nosotros mismos nos atendiéramos. Ya se ha llegado hasta que nosotros paguemos y pesemos y despachemos la valija en el aeropuerto. Bueno, en la medicina está pasando también una transferencia de responsabilidades al propio paciente, que es una forma de prevención también, ¿no? Sí, ha ayudado, en ese sentido ha ayudado la web, que vi que habían puesto eso tan simpático. Ha ayudado mucho porque el paciente googlea, casi la gran mayoría de las personas tienen acceso y eso es muy bueno. La fuente de dónde googlea puede ser discutible muchas veces, pero aunque sea la peor de todas y venga con un conocimiento que uno piensa que está equivocado, también es bueno, porque lo comenta el tema y, como te dije, el protagonista tiene que ser el paciente y uno menos paternalista, y sí, pasa así, pero el paciente elige también cuando puede y no está esclavo de algún sistema de asistencia. Es importantísimo. Nosotros los martes tenemos un ciclo para atender distintas problemáticas de salud, donde viene el testimonio del paciente y de los médicos que aclaran. Y en general hay 3 o 4 cosas que ya se le ha transferido al propio paciente. Por ejemplo, no hay que fumar. Por ejemplo, no hay que ser obeso. Por ejemplo, hay que hacer gimnasia. Esas son cosas que hacen a la prevención. Las 3 más importantes. Y va más allá de cualquier enfermedad. Va más allá de cualquier enfermedad. Y disminuiríamos a la tercera parte las muertes por cáncer si dejáramos de fumar, hiciéramos ejercicio y evitáramos la obesidad. Y poca sal. Bueno, el organismo está hecho azúcar para ahorrar sal. Claro. Por eso se llama salario, por lo que vos dijiste. Claro. Nosotros estamos hechos para ahorrar sal. Si le ponemos sal en exceso, el organismo no sabe desentenderse de la sal y cobra tributo con el pasar de los años. Pero el salario se pagaba con sal. Claro. La vía salaria está en Roma. Claro. ¿Cómo se hace porque sobre todo médicos cirujanos, médicos oncólogos, tienen muchas veces casos que terminan mal? ¿Cómo se hace para cuando uno llega a la casa poder seguir viviendo, disfrutando de las cosas, poder seguir con la vida normal? No se hace. ¿No se hace? No. No, la preocupación que te deja algún paciente es muy difícil de sacarla de encima. Uno convive con eso. Lo último que te acostás cuando te acostás a dormir pensando en eso y te levantás en la mañana pensando en eso. Hay procedimientos o enfermedades que tienen un 98% de éxito y un 2% de mortalidad. Bueno, el paciente, cuando vos le comentás eso, a él, a su familiar, etcétera, lo entienden y está todo bien porque lo más probable es que le toque estar en el 98. ¿Y al que le tocó el 2? Hay alguien que le tocó el 2, seguro. Bueno, ese es el 100% de la mortalidad para ese paciente. Y para el médico implica una sensación muy desagradable de que no haya caído en el otro universo estadístico donde todos son sonrisas, ¿no es cierto? Y es más lindo y el paciente no piensa tan bien de vos, aunque lo hayas avisado antes, el paciente que le tocó el 2%, porque relaciona al médico con el resultado final de su enfermedad, sea cual fuere y cómo se hubiera enterado de las cosas que han pasado antes, porque necesita corporizar, ponerle un rostro al responsable de haber tenido una complicación, dejado de vivir, etcétera, y no es raro que lo haga el médico, y uno lo tiene que aceptar y sufrir, porque se sufre. No se puede en la casa cerrar la cosa. Juanca, ¿puede firmar esto? Sí. Bueno, en lo personal es un gran gusto verte esto. Y en lo personal es un gran honor que específicamente ustedes me lo entreguen, así que muchísimas gracias. Bueno.